Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dejar una serie de videos para que ustedes puedan practicar para lo que es la revisión de mañana, en este caso, de CG1, la primera revisión, que como bien saben no tiene mínimo, por lo tanto está buenísimo que la puedan aprovechar. eh, en algún punto se afloja un poquito esa tensión de tener que llegar a un mínimo y suman puntos, no hay nada que perder, además han estudiado, son temas básicos de importantes y de fundamentales, no de básicos simples. Así que bueno, vamos a comenzar, vamos a encontrar fondo fijo, ejercicio de fondo fijo, ejercicio de documentos, ejercicio de auxiliares y ejercicio de provisiones, ¿tá? Que está vinculado a lo que son los deudores por ventas, por ejemplo. Vamos a arrancar con el de banco y fondo fijo. ¿Qué nos habla? El fondo fijo tenemos que recordar que es de allí la palabra fijo, es un monto que se tiene, que se estipula por la empresa para pagos menores a determinado importe que también lo establece la empresa. Entonces, por acá nos dice que para pagos menores a 2.000 pesos se van a realizar con el efectivo que haya en el fondo fijo y para pagos mayores a 2.000 pesos se van a efectuar con cheque. Asimismo, se va a reponer el fondo fijo cuando los fondos del efectivo de este fondo fijo estén en 5.000 pesos o menos. Se posee la planilla del fondo fijo del mes de enero del año X y tenemos por acá la planilla de fondo fijo. Bueno, por acá ya les voy a dejar las preguntitas armadas. La pregunta 1 nos dice, ¿cuál es el saldo contable del fondo fijo? Bueno, es 10.000. ¿Cómo sé yo que es 10.000? Yo sé que la suma del efectivo más los comprobantes me da ese monto del fondo fijo, o por lo menos debería darnos. Después sabemos que podemos llegar a tener un sobrante o un faltante al momento de hacer un arqueo, un recuento de los fondos y de los comprobantes que tenemos, del efectivo y de los comprobantes que tenemos, monedas y billetes como se les suele llamar. Así que de los 9.000 pesos que yo tengo del saldo en efectivo y los 1.000 pesos que yo saqué, sé que mi fondo fijo está fijado en 10.000. Bien, vamos a ir haciéndolas así. Después tenemos cuál es el efectivo mantenido según la planilla en el fondo fijo del 7 del 1. Nos vamos al 7 del 1 y como bien decimos, recordamos, nosotros tenemos efectivo, vamos y tenemos la columna del saldo en efectivo y la columna del saldo de comprobantes. La de efectivo es el saldo que tenía en efectivo menos las salidas que fui haciendo. Y por otro lado, en la columna de saldo de comprobantes vamos a tener la sumatoria de todos los comprobantes que yo voy incorporando, que son el respaldo de las salidas. Entonces, el saldo en efectivo del fondo fijo es de 6.000. Tenía 10.000, tuve un egreso de 1.000 por la compra de aguas para la empresa exento de IVA. Tuve un gasto de útiles de oficina por 2.500 más IVA, los 2.500 más el IVA. Por lo tanto, me está quedando un saldo en efectivo de 6.000. ¿Y cuánto me está quedando en comprobantes? Bueno, 4.000. Los 1.000 más los 2.500 más los 500. Acá ya les voy marcando que hubo un incumplimiento, ¿no? De todas formas, si se pagó y nos dicen que se pagó en efectivo, nosotros lo registramos. Luego lo mencionaremos como un incumplimiento de la política, que era utilizar el fondo fijo para pagos menores a 2.000 pesos. ¿Bien? Bueno, entonces acá ya vamos a tener la pregunta 2. El saldo en efectivo, ¿cuál es el efectivo mantenido según la planilla del fondo fijo? El 7, 6.000 pesos como vimos acá. ¿Sí? Vamos a ir poniendo colorcitos si quieren. Llega un momento que se terminan los colores. No, no se terminan porque tenemos un montón en Excel. Los 10.000 pesos de acá, los tenemos por aquí. Es el saldo inicial, ya veíamos de dónde surgía. Vamos a ir viendo
La otra pregunta, ¿cuál es el saldo contable del fondo fijo al 15 de enero? ¿Cuál es el saldo contable? El saldo contable, por tratarse de un monto de fondo fijo, un monto fijo, va a seguir siendo 10.000, va a seguir siendo el que tengamos allá. Típica pregunta de examen y error al contestar. Así que lo vamos a marcar con el mismo amarillito que marcamos acá. Luego nos dice, ¿cuánto existen comprobantes en el fondo fijo? Al 15 de enero, vamos al 15 de enero, y el saldo en comprobantes es de 8.000. Fíjense que acá tenemos saldo en comprobantes. Esto surge todo de la planillita y así lo van a tener ustedes, quizás alguna incógnita, pero la van a poder sacar por despeje, va a ser de 8.000. ¿Cuánto existía en efectivo en el fondo fijo al 15? 2.000. Yo sé que puedo ir rápido, pero ustedes lo pueden ir frenando el video. En efectivo había 2.000. Con esto es con lo que hay que tener cuidado. ¿Qué es lo que nos pregunta? ¿A qué se hace referencia? Una pregunta de examen múltiple opción podría ser, bueno, ¿cuál es la composición al 15 de enero del fondo fijo? Y bueno, que allí nos podrían poner las casuísticas, pero la correcta sería 8.000 en comprobantes y 2.000 en efectivo. Como para los que ya me conocen, nosotros con un mismo ejercicio le buscamos la vuelta para poder responder otras preguntas posibles que nos podrían plantear al momento de la revisión. Por acá nos vamos a ir a lo que es la pregunta 5. ¿Cuál es el saldo contable del fondo fijo al 28 de enero? Vamos al 28 de enero. Y ojo, porque tuvimos un aumento de banco por 2.000 pesos. Si nosotros lo teníamos, nosotros sabemos, y acabamos de repasar, que la cuenta fondo fijo, la cuenta como tal, en los asientos, ahora les muestro los asientos respecto a este aumento, se tocan solamente cuando su creación, su modificación, es decir, hay un aumento, decidimos un aumento del fondo fijo, lo teníamos en 10.000 y ahora decidimos aumentarlo en 2.000, por lo tanto nos van a quedar aquellos 10.000 que teníamos más 2.000, o una disminución, o cuando se cierra. Entonces, perfectamente vamos a ver que tenemos los 2.000 pesos más los 8.000 que ya tenemos, los 10.000 que ya teníamos, perdón. Por lo tanto, ¿en cuánto está el fondo fijo? Pasa a ser de 12.000. Y ahora vamos a mirar el asientito. Este es el asiento por el aumento. Toco fondo fijo y saco del banco 2.000 pesos. Emito un cheque para la reposición, para el aumento, perdón, del fondo fijo. Vamos al siguiente renglón que tenemos por acá. Nos habla de que tenemos un arqueo de caja, un sobrante, y lo que nos da como dato es que el saldo en efectivo es de 4.500. Por lo tanto, si yo tenía 4.000 y ahora tengo 4.500, ¿por cuánto es mi sobrante? Si yo tenía 4.000 y al ir al recuento en efectivo encuentro 4.500, mi sobrante fue de 500. Y eso es lo que nos pregunta. Y ya lo vamos a marcar con algún colorcito, que no se repita mucho. El sobrante entonces estaría por acá, es de 500, estaría por acá. ¿Sí? Como es un sobrante y no faltante, que es lo que estamos acostumbrados, se resta de los comprobantes que teníamos. ¿Sí? Y luego tenemos lo que es la reposición. Bueno, ¿por cuánto tenemos que reponer una vez hecho el arqueo, una vez que ya tenemos toda la composición de los 4.500 en efectivo y 7.500 en comprobante? Vamos a ver el asiento y vamos, aunque acá ya lo pueden sacar, bueno, de hecho me quedó marcadito acá. Vamos a marcarlo con este verde. Es de 7.500.
y vamos a ver por qué. Recordamos que en la reposición no se toca la cuenta fondo fijo, salvo excepcionalmente que estemos a fecha de balance y se resuelva tocar la cuenta fondo fijo para dejar reflejado efectivamente cuánto hay de dinero. Teníamos los acá, gastos generales por 1000 más los 3000. Teníamos, mejor dicho, los 2500 más los 1000, el IVA a compras y los 4000 pesos de adelanto. Se frenan y van de vuelta para acá, adelanto de sueldos. Perdón, el pago de la cuota de seguros. Acá no es adelanto de sueldos, es seguros. Seguros. El sobrante, que como es un sobrante, vendría a ser una ganancia para la empresa, lo colocamos en el haber, porque las cuentas de ganancias se acreditan, y el banco la reposición por 7500. Vamos a mirar algo más, algo quizás ya les mencioné. Vamos a ver el cumplimiento e incumplimiento de la política. Acá incumplió. Vamos a ponerlo con algún oscurito. Acá incumplió. Y acá también incumplió, porque pagó importes mayores a 2000 pesos. Pero como los pagó, los tenemos que dejar anotados en la planilla del fondo fijo y luego, al hacer la reposición, registrarlos. Por otro lado, ¿cumplió con la reposición una vez abonado el seguro? Sí, cumplió con la reposición, porque una vez abonado el seguro, el efectivo quedó en menos de 2000 pesos, en menos de 5000 pesos, perdón. Una vez que abonamos el seguro, nos quedamos con un saldo en efectivo de 2000. Y nosotros habíamos dicho que la reposición iba a ocurrir una vez que tuviésemos en efectivo 5000 pesos o menos. ¿Bien? Y por acá nos quedó completito el ejercicio de banco y fondo fijo. Vamos a ver ahora cobranzas a depositar, que es otra de las cuentas que están vinculadas a lo que es el sistema de banco y fondo fijo. Como les digo, de manera de resumen, nosotros vamos a tener vinculadas las cuentas. Cobranzas a depositar, que es lo que sustituye la caja en el sistema tradicional, o vamos a tener los mismos componentes que podíamos tener en la caja, que era el efectivo propiamente dicho, los cheques de terceros o los cheques diferidos a cobrar vencidos. Eso es lo que podemos encontrar dentro de cobranzas a depositar. Con el fondo fijo hacemos los pagos menores y con el banco los pagos mayores a determinado importe que determine la empresa. Entonces tenemos por acá que la política de la empresa es depositar diaria e íntegramente las cobranzas. O sea, en el día y todo lo que se cobró en el día. El primero del año X se cobraron. Conformes a cobrar en efectivo. Nosotros teníamos conformes a cobrar, vinieron y nos lo pagaron en efectivo. Por lo tanto, esto es un cobro en efectivo. Entra dentro de cobranzas a depositar. Ventas del día con cheques comunes. Bueno, los cheques comunes entran dentro de las cobranzas a depositar. Ventas del día en efectivo. Acá tenemos en efectivo. Y ventas del mes anterior con cheques diferidos a cobrar. A ver, los cheques diferidos a cobrar no entran dentro de lo que es cobranzas a depositar, excepto que estén vencidos, pero no es el caso. Nosotros lo que cobramos fueron ventas del mes anterior, pero las cobramos con cheques diferidos a cobrar. Por lo tanto, esto es un título de valor que lo vamos a tener en la cuentita cheques diferidos a cobrar. Vamos analizando y ahora contestamos las preguntas. Asimismo, el primero del año X se recibieron conformes a cobrar. Mismo criterio para los cheques diferidos a cobrar que no son vencidos, ¿no? Es un título de valor, por lo tanto va a estar en su cuentita conformes a cobrar. Se vencieron cheques diferidos a cobrar.
¿Qué pasan a ser esos cheques diferidos a cobrar al momento de su vencimiento? Bueno, pasan a ser cheques comunes. Un endoso, se endosó un conforme a cobrar. A ver, el endoso no nos afecta a cobranzas a depositar. Y luego nos dice que se depositaron la mitad del saldo de las cobranzas. Esto va a ser pregunta. Y que el día 2 del 1 del año X se depositó el saldo restante de esas cobranzas a depositar que teníamos. Acá ya podemos ver que hay un incumplimiento, ¿no? Porque el día primero se depositó la mitad y la letra nos decía que debía depositarse diariamente, pero también íntegramente las cobranzas que tuviésemos en ese día. Y sabemos que solamente cobraron la mitad, depositaron la mitad, perdón, de las cobranzas. Bueno, vamos ahora a esto. ¿Cuál es el saldo al inicio del 1 del 1 del año X? Dato de letra. El saldo de cobranzas a depositar el primero del primero del año X se encontraba en cero. Ya, respuesta ahí clarísima, voy a tratar de poner así, cero. ¿Cuál es el saldo en efectivo al finalizar el día 1? Bueno, voy a mirar lo que son mis efectivos, tengo 20.000 y tengo 20.000 por acá. Por lo tanto, mi saldo en efectivo al finalizar el día 1 es de 40.000. Tengo por acá. Vamos a ir marcándolo con rayitas más gruesas. ¿Cuál es el saldo de cheques al finalizar el día 1 del 1? Cuando hablamos de cheques, hablamos de cheques comunes, ¿verdad? Estamos hablando de la cuenta cobranzas a depositar. Así que son 40.000. ¿Por qué? Porque tenemos las ventas del día de ventas, se cobraron ventas del día con cheques comunes 20.000 y a su vez tenemos los cheques diferidos a cobrar vencidos, o sea que 40.000 nuevamente. Ahora nos dice, ¿cuál es el saldo de cobranzas a depositar al cierre del día 1 del 1 del año X? Si nosotros sabemos que teníamos 80.000, por acá les voy a mostrar la planillita, 20.000 en efectivo, 20.000 en efectivo por acá, 20.000 en cheques comunes, 20.000 de los cheques comunes, de los cheques, perdón, diferidos a cobrar vencidos. Por acá teníamos 80.000, un saldo, pero depositamos la mitad. El día primero depositamos la mitad. Por lo tanto, nuestro saldo, ¿en cuánto va a quedar? En 40.000, ¿verdad? Y ya voy a marcar por acá, porque el día 2 depositamos lo restante, por lo tanto el saldo es cero. Y allí contestamos sin duda, sabiendo que el día 2 no se realizaron cobranzas, ¿cuál es el saldo al inicio? Bueno, acá contestamos ¿cuál es el saldo de cobranzas a depositar al cierre del ejercicio? Si teníamos 80.000 y depositamos la mitad, 40.000. Sabiendo que el día 2 del 1 no se realizaron cobranzas, ¿cuál es el saldo al inicio del día 2? Al inicio del día 2, y esta es una pregunta capciosa, yo tenía al cierre del día 1 40.000, o sea que al inicio del día 2 sigo teniendo los mismos 40.000. Sabiendo que el día 2 no se realizaron cobranzas, ¿cuál es el saldo al cierre del ejercicio? Yo sabía que me quedaban 40.000 pesos de saldo y que deposité lo que restaba, ¿tá?, del saldo al finalizar el día 2, al cierre del día 2. Y por acá nos dice, ¿la empresa cumplió con la política de cobranzas a depositar? Bueno, sabemos que es falso porque lo que ya les mencionaba, la política de la empresa era depositar diariamente, y si bien lo hizo, el primero depositó y el día 2 depositó, no depositó íntegramente, y esa es la justificación. Espero que con esto les quede como repaso, que les sirva, es la idea. Va a quedar subido a YouTube, tienen que suscribirse. Yo se los voy a compartir en alguno de los grupos para que tengan
cómo hacerlo, pueden seguir en Instagram, en Facebook, donde se van poniendo las notificaciones. Basta con suscribirse y lo pueden visualizar. Les voy a ir mostrando. Y con esto lo que quiero que vean son el tipo de preguntas que le pueden hacer. No es lo mismo que les pregunten cuál es el total de las cobranzas a depositar. Por ejemplo, si nos hubiesen preguntado cuál es el total de las cobranzas a depositar el día 1, hubiese sido 80.000. Pero cuando les empiezan a hacer preguntas capciosas, y hay que estar atentos a eso, tenemos que ver, por ejemplo, si nos están preguntando cuánto eran las cobranzas a depositar en efectivo y cuántas eran en cheque, por ejemplo, para ponerles ejemplos así. ¿Tá? Recuerden lo de fondo fijo, cuando se toca la cuenta fondo fijo, cuando se repone, la coincidencia que tenemos que tener entre los saldos en efectivo y los comprobantes, que en teoría deberían sumar siempre el monto fijo del fondo fijo, si existe un faltante, si existe un sobrante, cómo se registra. Puede ser pregunta de examen, ¿no? Voy a hacer pregunta de prueba. Bueno, el asiento a realizar por la reposición es, y les ponen diferentes opciones. Vimos la variante de sobrante, que no está tan vista en los ejercicios eh, habituales. Así que bueno, espero que con esto les haya quedado un buen resumen y que les sirva. Seguimos con la secuencia de videos y bueno, a meterle con todo, con confianza. Un beso para todos.